Bueno, la clase 2 de matemáticas vamos a ver todo lo que sería polinomios. Para eso, en cuadrática ya se ve varias cosas de esto. Primero que todo, los polinomios tienen una forma polinómica, al igual que la cuadrática, pero esta es un poco más larga. La ecuación genérica de un polinomio es a por x a la n más b por x a la n menos 1 más c por x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a la eh, x a la n menos m en lo posible. La cuestión es que es una seguidilla de términos. Se llama polinomio porque son varios términos, por eso poli, sumándose o restándose que poseen x de distintas potencias, en pocas palabras. Ahora, dichas ecuaciones, por ejemplo, pueden ser: esto de acá es un polinomio, y uno dice, profe, es una función lineal, es un polinomio. Esto que voy a escribir ahora también es un polinomio. Y la mayoría me va a decir, profe, es una cuadrática, es un polinomio. Esto de acá, por ejemplo, es un polinomio. Profe, eso sí es un polinomio. Todas eran polinomios. Todas son polinomios. ¿Por qué? Las funciones lineales y cuadráticas son polinomios. Señoras y señores, estuvimos trabajando ya con polinomios. O sea que la verdad, conjunto de ceros, positividad, negatividad, que ya expliqué en su momento, positividad y negatividad para cuadráticas, o sea, es el mismo procedimiento. O sea, no cambia nada, mismo concepto. Lo único que cambia es que por ahí, en los polinomios de grado 3 o más, por ahí tenga que utilizar Ruffini para obtener el conjunto de ceros. Por ahí, no siempre. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tiene de especial? O mejor dicho, ¿cómo diferenciamos las funciones polinómicas? La función lineal es una función polinómica de grado 1. La cuadrática de grado 2. Esta cúbica es de grado 3. El grado de una función. ¿Cómo primero que todo lo identifico? El grado es la máxima potencia que pueda tener la x. Bien, bárbaro. Genial. O sea, si hay más de una potencia, yo me fijo cuál es la máxima potencia que tiene x en toda la expresión matemática, y ese es el grado de la función, sí. ¿Y de qué carajo me sirve el grado de una función? El grado de una función me va a indicar cuántos valores yo voy a obtener como resultado, o hasta cuántos resultados en realidad puedo obtener. Puedo, no obligatoriamente los voy a obtener todos, porque puede ocurrirme en un caso que sí obtenga todos los resultados y en otro no. La cuestión me puede decir hasta cuántos resultados yo puedo obtener. Para lo que sea. ¿Qué significa esto? Yo intersecto dos funciones polinómicas y me va a decir, bueno, el polinomio que se arme para obtener los resultados me va a decir, che, hasta cuántos valores puedo obtener. Una cuadrática, si yo quería calcular el conjunto de ceros, nosotros veíamos que podíamos obtener hasta dos resultados, o sea, podíamos tener dos, uno o ninguno. Había situaciones que no obteníamos conjunto de ceros, porque no obteníamos ningún valor. Porque que sea de grado 2 no indica que sí o sí yo voy a obtener dos resultados. Puedo obtener hasta dos. Bueno, así en general, para cualquier cosa. Obviamente como nosotros nos vamos a centrar en justamente ni más ni menos calcular el conjunto de ceros para los polinomios, lo que nos va a ocurrir es que el grado nos va a servir para saber cuántos valores voy a obtener en el conjunto de ceros o raíces. O mejor dicho, hasta cuántos valores puedo obtener. Y encima, ¿por qué hago diferencia entre valores y resultados? Porque resultados es la cantidad de veces que yo puedo despejar la x. Pero en cambio, valores es ni más ni menos cuántos números yo tengo. Supongamos un caso hipotético que yo tengo tres resultados. No tiene nada que ver con esto, se estoy armando un hipotético cualquiera. Obtengo como resultados uno, 2 y 3. Y esto es, vamos a cambiarlo un poco. Uno, 2 y 4. ¿Cuántos resultados obtuve? Obtuve tres resultados porque tres veces pude despejar x. ¿Cuántos valores tengo? Tengo tres valores. Ahora, ¿y si fuera uno, 2, 2?
Tengo tres resultados, pero tengo nada más ni nada menos que solamente dos valores. Y uno dice, pero ¿por qué si tengo o sea, tengo tres resultados? Que aparezca por duplicado alguno no significa que tengo ese valor dos veces. O sea, sí lo tengo dos veces como resultado y obviamente no es que pasa desapercibido. Las raíces dobles, o mejor dicho, las raíces pares o impares, tienen su peculiaridad, pero simplemente si se repiten no se cuentan como valores, simplemente los valores es qué números aparecen, no cuántas veces. Bueno, volviendo al tema, genial. Ya sabemos qué relación tiene el grado con los resultados. Puta madre. Ay, lo estaba grabando, qué pelotudo. Bueno, ¿cómo hallo el conjunto de ceros? La realidad es que en toda función para hallar el conjunto de ceros lo único que hago, agarro la ecuación de la función y le vuelvo a cero. O sea, por ejemplo, supongamos un caso hipotético. Hipotético no, vayamos a un ejercicio. Supongamos este ejercicio. Me dice, che, allá los ceros, eh, positividad y negatividad. Bueno, ceros. Igual a cero la ecuación de la función. Siempre para hallar el conjunto de ceros lo primero que tengo que hacer es eso. Si no hago esto, la estoy cagando como el mejor de la historia, ¿eh? Bueno, cero igual 2x más 3 por, perdón, cero igual 2x más 3. Y esto es, los paréntesis no son necesarios escribirlos porque, y uno dice, ¿por qué no los escribo? Porque hay una propiedad que en su momento vimos, multiplicación de varias cosas igual a cero, puedo agarrar cada una de esas cosas e igualarlas a cero. ¿Y qué hago de espejo x en cada uno de los casos? Acá me queda que x va a ser igual a menos 3 medios. Acá me queda que x va a ser igual a 3. Y acá me queda que x va a ser igual a 4. Quiero averiguar positividad y negatividad. Bárbaro. Porque ya averigué el conjunto de ceros. ¿Cómo hago para hallar positividad y negatividad? Tengo que hacer Bolzano. Bolzano, ¿cómo se hacía? Necesito saber el dominio de mi función. El dominio de todos los polinomios, o sea, función lineal, cuadrática, polinómica de grado 3 para arriba, son los reales. Significa que para el truco que normalmente yo trato de explicar es, hacemos una recta numérica, grafico mi dominio. Esto después hay que borrarlo, así que ni en pedo lo hagan con lapicera. En una prueba no puede estar. Pero el dominio, como es los reales, vamos entonces desde menos infinito hasta más infinito. El conjunto de ceros va a ser lo que nos va a cortar este dominio. ¿Para qué? Para saber qué intervalos voy a tener que analizar. Según lo que yo escribí, voy a tener que cortarlo en menos 3 medios, en 3 y en 4. Bueno, esto me marca que yo voy a tener que analizar los siguientes intervalos, desde menos infinito hasta menos 3 medios, de menos 3 medios a 3, de 3 a 4 y de 4 a más infinito. Fíjense los cuatro intervalos. Los obtuve visualmente, el que no lo sabía ya lo sabe. Entonces, Bolzano, armo el cuadro. Es un cuadro de dos renglones. X, f de x. Y donde obviamente cada columna va a ser cada uno de los intervalos. Primer intervalo desde menos infinito a menos 3 medios. De menos 3 medios a 3. De 3 a 4. Y de 4 a más infinito. Pasa lo siguiente. Pasa en la vida, pasa en TNT. Bueno, publicidad más vieja que la concha de su madre.
Yo me doy cuenta que, o sea, a mí, por ejemplo, ustedes quiero que entiendan lo siguiente. Yo cuando subo un video a YouTube, YouTube me dice, ¿es apto contenido para niños? Y yo como que, papito, con la cantidad de puteadas que tiene esto, no sé si es apto o no. O sea, en teoría yo pongo ejemplos bizarros. Pero bueno, volviendo al tema. Lo que ocurre de los polinomios es que a la hora de hacer Bolzano, el procedimiento de Bolzano me dice, tenés que elegir un número para cada intervalo, reemplazarlo en la ecuación de la función, hacer las cuentas y fijarte si el resultado es positivo para el número que elegiste del intervalo. eh, el intervalo es positivo o negativo, vuelvo a decir lo mismo dependiendo del resultado. Claro, el tema es que tendría que hacer cuatro cuentas acá. Y me puede llegar a ocurrir que tenga un polinomio de 5 intervalos. Pierdo tiempo en hacer cuentas enormes. Si estoy en UVA 21 me quiero pegar un tiro. Estoy en presencial, bueno, de última tengo la calculadora, pero igual, dale, es un garrón de la gran cita tener que andar haciendo tantas cuentas. ¿Hay alguna forma válida, sencilla y correcta de decir, bueno, che, mira, con una sola cuenta te vas a la concha de tu madre? Perdón por decirlo así, pero con una sola cuenta puedo decir si todos los intervalos son positivos o negativos. ¿Qué es lo que necesito saber? Antes de hacer la cuenta tenemos que aprender qué es una raíz par y qué es una raíz impar. La paridad de las raíces. Que una raíz sea par significa que yo voy a obtener el mismo resultado una cantidad de veces par. En este caso, todas las raíces que yo obtuve, menos 3 medios, 3 y 4, son todas impares. Y acá es donde no va a faltar la persona que va a pensar y decir lo siguiente. Este chabón está consumiendo cocaína de la buena porque que yo sepa el 4 es un número par. Pero yo estoy hablando de su característica como raíz, no como número. O sea, a mí lo que me importa es, sí, genial, el 4 como número es par, pero ¿cuántas veces obtuve como resultado el 4? Y me fijo, ¿lo obtuve alguna otra vez como resultado o no? Entonces, yo tuve una sola vez como resultado al 4. Entonces, ¿es par o impar? Es impar, porque lo obtuve una sola vez como resultado. Lo mismo pasa para el resto, claro, uno dice, bárbaro, capo, ¿y qué mierda? ¿De qué carajo me sirve saber si una raíz es par o impar? Porque a ver, papito, me saltaste de esto a paridad de las raíces. ¿Cómo carajo se conecta? Las raíces, repito, las raíces que son impares, lo que les pasa es lo siguiente. Supongamos que en este puntito que estoy marcando con rojo, ahí tengo una raíz o cero, como quieran decirle, raíz impar. La función, cuando atraviesa la raíz impar, porque las raíces o el conjunto de ceros son los puntos donde la función corta el eje X, lo que va a hacer es seguir de largo, va a poder atravesar el eje X. O sea, la función cuando pasa por una raíz está cortando o tocando el eje X. ¿Cómo yo sé que lo toca o lo atraviesa? Lo atraviesa si la raíz es impar. Ahora, ¿y si la raíz fuera par? Si la raíz fuera par, acá el vago que no tiene ganas de escribir, ¿no? Si la raíz es par, lo que le pasa a la función es que cuando llega a la raíz no logra atravesar y sino que rebota. A ver, yo ejemplifico esto con una función que viene desde abajo. Si viene desde arriba pasa lo mismo, sea par o impar. O sea, si viene de arriba y es impar, va a lograr atravesar y se va para abajo. Si es par, rebota. Lo que importa es qué efecto tiene. Y uno dice, claro, bárbaro, genial capo. Entendí que si una raíz es par o impar, la función logra atravesar o no al eje X. Pero ¿de qué carajo me sirve saber esto para este cuadro de acá? Si yo sé si las raíces son pares o impares, lo que voy a hacer es lo siguiente. Obligatoriamente voy a tener que hacer, aunque sea una cuenta. Yo siempre recomiendo que para los polinomios elijamos el número más sencillo, el 1 o el 0. Si es posible el 0, genial.
Y ahí es donde también entra la pregunta, ¿cómo yo sé si puedo utilizar el cero o el uno? Y va a depender de qué resultado yo tenga como raíces. Si alguna de mis raíces dio como resultado cero, y no voy a poder usar el cero. Si me dio como resultado cero o uno, obviamente no, voy a utilizar el primer número, el más sencillo que pueda. En estos casos, o mejor dicho, en este caso que están viendo en pantalla, yo obtuve como resultado de raíces, o sea, las raíces de esta función son menos 3 medios, 3 y 4. ¿Puedo usar el cero? Sí. La pregunta del millón es, ¿en cuál de todos, ay, Dios, ¿en cuál de todos estos intervalos se encuentra el cero? El cero se encontraría acá. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque estoy pasando de un número negativo a un número positivo. No es mucha ciencia que para ir de un número negativo a un positivo dentro de un intervalo, y tuve que pasar por el cero. Bárbaro. Repito, elijo el cero simplemente por practicidad de cuentas. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar el cero en la ecuación de la función. Entonces, f de cero, en este caso, va a ser 2 multiplicado cero más 3 por 3 multiplicado cero menos 9 por cero menos 4. Hago las cuentas. F de cero va a ser 3 por menos 9 por menos 4. No tengo ganas de forzar la cabeza, así que sí, 108. El culo te abrocho. Bueno, f de cero me dio 108. ¿El resultado fue positivo o negativo? Fue positivo. Y si se preguntan por qué en la calculadora utilicé el 9 y el 4 positivos, no saben la ley de los signos entonces. Menos con menos, o mejor dicho, signos iguales queda positivo. O, bueno, sí, menos con menos más, como quieran pensarlo. La cuestión es, bueno, bárbaro. F de cero me dio un resultado positivo, me dio 108 positivo, obviamente. No aclaré el positivo porque era completamente innecesario, pero la cuestión me dio resultado positivo. El intervalo que incluya el cero va a ser de positividad porque el resultado me dio positivo. Creo que ya remarqué una y otra vez el por qué es positivo. Ahora, gracias a esto y al saber, en este caso, que todas las raíces son impares, voy a poder hacer todo. Porque si me acuerdo de esto, de acá, lo puedo conectar justamente con el cuadrito. ¿Por qué? Lo que yo puedo ver es que cada vez que una función pasa por una raíz impar, cambia de positividad o de negatividad al opuesto. En las raíces impares pasa de un conjunto, sea de negatividad o de positividad, al opuesto. En cambio, en las pares mantiene el signo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a mi cuadrito, ya sé qué intervalo, aunque sea tengo un intervalo del cual sé su signo, bárbaro. Me fijo. El otro intervalo, o mejor dicho, estos dos intervalos, el que tiene a la izquierda, está separado por una raíz que es par o impar. Es impar. Entonces el signo tiene que cambiar obligatoriamente. Bueno, voy a la derecha del el que yo tenía como referencia. Bueno, el 3 es una raíz par o impar. Y en este caso es impar porque lo obtuve una sola vez como resultado. Así que vuelve a cambiar el signo. Claro, bárbaro. Me falta el último. ¿Cómo hago? Y bueno, tomo como referencia aquel que tenga pegado. El 4. ¿Fue una raíz par o impar? Fue impar porque lo obtuve una sola vez como resultado, por ende es positivo. Y uno dice, ¿pero por qué positivo? Y porque el anterior intervalo, como era? Negativo. Y si no me creen, miren lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que... ¿Qué cosa exactamente? Yo sé que está muy, muy deforme. Vamos a dejarlo ahí el gráfico. Pero podemos ver que... ¿Qué es lo que podemos ver?
Que antes de menos 2 la función ¿cómo está? Es negativa porque está por debajo del eje X. Bueno, no es menos 2 sino que es menos 3 medios, pero bueno, nada, se entiende. Me guié por el menos 2 mala mía, pero es menos 3 medios. En este intervalo, el segundo intervalo, la función está, veo que está por arriba del eje X. Entonces, positividad, como habíamos visto en su momento, en cuadrática. De 3 a 4 veo que está por debajo del eje X. Negatividad nuevamente. Y luego de 4 más infinito, positividad porque está por arriba. Entonces nos quedó negativo, positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Y acá es donde entra la pregunta, profe, entonces en todos los casos los signos van intercalados. No. Puede ocurrirme en algún caso que me quede, yo qué sé, algo así, más, menos, más. Es un ejemplo simplemente, ¿eh? Es una posibilidad. Puede ocurrirme otro caso donde me quede en todo momento más. Menos. Ya depende de justamente si las raíces son pares o impares. Lo que quiero remarcar de este caso que está acá en pantalla es el hecho de que en ningún momento tengo que usar Ruffini, señores. Hallé ceros, positividad y negatividad sin usar Rufinis. Esto de las raíces pares o impares se puede aplicar en todo momento para los polinomios. ¿Cuándo tengo que hacer Ruffini? Y acá es donde yo les voy a enseñar cómo agotar todos los recursos para darme cuenta si tengo que hacer Ruffini o no. Supongamos este ejemplo de acá. Claro, uno ve x cubo y uno dice listo, ya está. La mayoría piensa hay que hacer Ruffini. Pero en este caso no voy a tener que hacer Ruffini. Igual a cero la ecuación de la función, como les enseñé ya hasta ahora. Bárbaro. Como tengo más de una cosa multiplicándose igual cero, ¿qué puedo hacer? Cero igual cada una de las cosas que están multiplicándose. Voy re feliz de la vida por ahora pisteando, tipo, parece bastante sencillo el ejercicio por lo visto. Genial. ¿Qué ocurre? Acá entro en pánico y digo, tengo que hacer Ruffini. ¿Tengo que hacer Ruffini? No. Acá, en general, yo les digo, si ustedes tienen una expresión que todos los términos tienen la misma incógnita, o en este caso, que estamos hablando de polinomio, tengo una expresión que todos los términos tienen x, todos. Lo primero que ustedes van a hacer es sacar factor común la x de menor potencia, la de menor grado. ¿Cómo se saca factor común? Para aquella persona que pregunte, yo no sé sacar factor común porque puede pasar en muchas personas que llegan hasta esta altura sin saber cómo hacerlo. Agarro, saco fuera de un paréntesis aquello que yo quiero sacar que supuestamente tienen en común. Y yo ya les dije qué es lo que vamos a sacar, la x de menor potencia, que en este caso va a ser la x solita. Pero para hacer eso yo tengo que agarrar cada uno de los términos y dividirlo por aquello que yo estoy sacando. Eso me va a provocar lo siguiente. Por ejemplo, acá desaparece la x, acá desaparece el cuadrado y acá desaparece el cubo y queda a la 2. Entonces la expresión me terminaría quedando de la siguiente forma, como ser igual x por x cuadrado más 3x más 2. ¿Y qué ocurre? Nos vuelve a pasar lo mismo que nos ocurrió desde el inicio. Dos cosas multiplicándose igual 0, dos o más, pueden ser dos o más. Si fueran tres cosas, fíjense que ya en el ejemplo anterior eran tres cosas igual 0, multiplicándose todas. Creo que no hace falta aclarar más, pero la cuestión es que en este caso 0 igual x, 0 igual x cuadrado más 3x más 2. Sí, acá es donde empiezo a putear y digo, che, como expliqué en cuadrática, obligatoriamente tengo que usar la resolvente. Acá por suerte no. Y acá ya obtuve justamente un resultado, que x puede ser igual a 0. Pero ¿qué quiero demostrar de este caso? No tengo que hacer Ruffini. Justamente, el haber sacado factor común me permitió decir, che, mirá, no era necesario hacer Ruffini en este caso. Sí vas a tener que usar la resolvente,
E irónicamente, siempre que usemos Ruffini vamos a tener que usar la resolvente. Pero ya está. O sea, el ejercicio ya... ¿Cómo decirlo? Ya se hace más sencillo. Sí, muchas cuentas, pero más sencillo. Claro. Entonces, claro, vimos un ejemplo de cuándo no. Pero cuándo sí tengo que usar Ruffini. Cuando yo, después de haber agotado el recurso que les enseñé ahora, todos, o sea, esto de tratar de provocar multiplicaciones igual a cero, o de haber sacado factor común, o las dos cosas, después de haber hecho todo eso, igual me queda algo de potencia cubo, o más. Ejemplo. Ejemplo, esto de acá. Yo voy a hacer el B. Me pide, che, allá las raíces. Y uno dice, bueno, sencillo. No está pidiendo mucho. Claro, lo primero que hago, como siempre, igual a cero la ecuación de la función. Todos los términos tienen x. Bueno, saco factor común, la x de menor potencia, en este caso es x cubo. Ya mostré cómo se saca factor común, así que paso directamente a escribir x a la 3 menos 5x menos x a la 2 menos 3. Claro, acá es donde a todos se les funde el cerebro y dicen, profe, pero ¿por qué las potencias están desordenadas? Y porque en realidad el ejercicio me dio las potencias desordenadas. Fíjense que es 6, 4, 5 en lugar de 6, 5, 4. ¿Lo puedo reordenar? Sí, pero por el momento no me rompe las pelotas. Claro, uno dice, bueno, genial. Puedo agarrar y decir 0 igual x cubo, que esto después lo analizaremos y veremos cómo obtener los resultados, que no es tan difícil. Pero, claro, acá me queda 0 igual y acá ya aprovecho para ordenarlo, me queda x cubo menos x cuadrado menos 5x menos 3. Por las dudas, si se preguntan cómo lo ordené, vamos a ponerle colores. Esto de acá es con verde, esto de acá es con azul. Fíjense que, o sea, los moví con todo y signo. Si lo verde hubiese tenido signo positivo, le hubiese mantenido el signo positivo cuando lo movía. La cuestión está ordenadito, todo genial. ¿Cuál es el problema? Ya saqué factor común. Ya traté de utilizar el truco esto de tener varias cosas multiplicándose igual 0 y aún así me quedó una cúbica o un polinomio de grado 3 o más. Acá estoy obligado a hacer Ruffini. Ruffini me exige que el polinomio esté ordenado y en lo posible completo. ¿Qué me refiero? Que supongamos que no hubiese estado el término con x, si no estaba ese yo le hubiese tenido que agregar 0x. No es el caso, obviamente, porque estaban todos. Pero aquellos términos que no estén, o sea, aquellas x de potencias que no estén, las tengo que agregar, obviamente, multiplicándolas por 0. Bárbaro. ¿Está ordenado? Sí, genial. Bueno, Ruffini te dice, che, mira, agarrás estas dos líneas, no las vas a aspirar, no sos Dieguito Armando Maradona. Ya, yo sé que con esto en YouTube me funan. Y vas a poner los coeficientes de cada uno de los términos. El primero es 1, el segundo es menos 1, el tercero es menos 5 y el último es menos 3. Bárbaro. Ahora, el tema es que vos tenés que poner un número acá. Y la idea de Ruffini es que el último resultado nos dé 0. ¿Para qué queremos que el último resultado nos dé 0? Ruffini lo que hace es, ingresa algo, repito, ingresa algo de cierto grado y el resultado, si el último valor es 0, va a ser de un grado menor. O sea, ¿a qué me refiero? Si acá entró algo de grado 3, acá, vamos a hacerlo con otro color, con marrón. Esto que estoy marcando con marrón sería algo ni más ni menos que de grado 2. Y algo de grado 2, ¿cómo obtengo los resultados de algo con grado 2? Haciendo la resolvente. Entonces, dicho en pocas palabras, que si yo meto una cúbica a la hora de hacer Ruffini, lo que obtengo como resultado es el A, B y C para hacer la resolvente. Claro, el problema del millón
La pregunta más importante es, ¿qué puto número pongo ahí? Y acá está el tema, si ustedes tienen que hacer Ruffin en un ejercicio, curiosamente ya les van a dar una raíz de la función. Que, si no se dieron cuenta, esa es una raíz. ¿Cómo me doy cuenta que es una raíz? Y ya hablamos de raíces en su momento en cuadrática. Y nada, este punto sería ni más ni menos que el siguiente. O sea, lo que está ahí marcado en marrón, ese f de menos 1 igual 0, es una raíz porque en x vale menos 1, pero ni siquiera porque valen menos 1, sino porque en x tiene un valor y en y vale 0. ¿Qué es lo que tienen de bueno las raíces? Que si yo hago Ruffini con una raíz, el resultado justamente final, o mejor dicho, la última columna va a ser 0. ¿Cómo se hace Ruffini? El primer valor baja derechito. Bárbaro. Ahora, este número lo voy a multiplicar por el número de acá, por eso es tan importante. 1 multiplicado menos 1, ¿cuánto me da? Me da menos 1. Ese resultado lo pongo en la siguiente columna, pero acá, no donde va el resultado, ahí donde lo puse. Y ahora, estos dos números, ¿qué voy a hacer? Sumarlos, o sea, menos 1 más menos 1, menos 2. Y bueno, menos 2 multiplicado menos 1 me queda 2. Menos 5 más 2, menos 3. Menos 3 multiplicado menos 1 me queda 3. Menos 3 más 3, 0. Bárbaro, ya tengo el ABC para hacer la resolvente. ¿Cuál es el tema? Que yo ya estoy quemado mentalmente y la cantidad de veces que he hecho este ejercicio para ejemplificarlo, porque me parece perfecto, sinceramente, me va a permitir decirles que los dos resultados que ustedes van a obtener con la resolvente, con esos valores de A, B y C, va a ser que X va a ser igual a 3 y X va a ser igual a menos 1. Ahora, yo por un momento les dije, che, miren, acá voy a obtener una cierta cantidad de resultados. ¿Cuántos? Y dependiendo de la potencia de la X, como está siendo igual a 0, me va a decir cuántos resultados son 0. Si esto fuera, yo que sé, elevado a la 2, serían nada más 2 resultados. Si fuera elevado, yo que sé, a la 8, serían 8 resultados. Obviamente no nos va a tocar a la 8 ni en pedo, señores. Si fuera solamente una sola X, bueno, un solo resultado sería X. Repito, como en este caso es X a la cubo, tenemos 3 resultados que son 0. Claro, uno dice banca tiempo, tiempo. Acá tengo un resultado, acá otro, 2, 3, 4, 5 resultados. ¿Cuántos tenía que obtener? Y acá es donde justamente sirve saber qué es el grado de una función. ¿Esta función de qué grado es? Es grado 6. ¿Por qué? Porque la máxima potencia de la x es 6. Bueno, entonces si es grado 6 yo puedo obtener hasta 6 resultados. Claro, la pregunta del millón es ¿cómo yo sé que ya obtuve todos? Obtuve todos porque obtuve 5 de 6. ¿Me falta uno? ¿No me falta uno? Y acá está la viveza. Ya me habían dado uno, o sea, yo ya usé uno. O sea, ahí están marcados con amarillo los 6, repito, las 6 raíces de este ejercicio. Entonces, si yo tuviera que escribir el conjunto de ceros para este caso, el conjunto de ceros va a ser menos 1, 0 y 3. Son 3 valores nada más, el tema es que se repiten. Si tuviera que hablar de quiénes son pares y quiénes son impares, y para este ejercicio, menos 1 es una raíz par, el 3 y el 0, repito, el 0 y el 3 son raíces impares. ¿Por qué? El 0 apareció 3 veces, el 3 apareció una sola vez. La cantidad de veces que apareció cada uno de estos valores fue una cantidad de veces impar, por eso son impares. Y el menos 1 apareció 2 veces, apareció una cantidad de veces par. Esto me va a servir que si yo quisiera hacer positividad y negatividad, nada, como ya aprendimos, se hace más rápido. Hay situaciones donde hay que hacer cambio de variable para hacer el ejercicio, y no Ruffini. Supongamos que yo les doy una función la cual es x a la cuarta
menos x cuadrado menos 6. Supongamos este caso. Claro, uno dice, ah, listo, tengo que hacer Ruffini, porque no puedo sacar factor común ni nada. Pero, claro, tengo que hacer Ruffini, pero no me están dando el punto que justamente me dieron acá. Entonces, ¿qué onda? Acá hay que hacer cambio de variable. Donde yo voy a decir lo siguiente, x cuadrado va a ser una nueva variable que yo en mi caso lo voy a llamar z. Si z es x cuadrado, entonces z cuadrado es x a la cuarta. Por ende, mi expresión ahora va a ser z cuadrado menos z menos 6. Esos son los resultados. ¿Qué es lo curioso y lo irónico? Si ustedes continúan el ejemplo y hacen la resolvente, porque en este caso toca, nos va a quedar lo siguiente. Que z puede ser igual a 3 o z puede ser igual a menos 2. Y lo curioso, es que solamente uno de estos dos resultados nos va a servir. ¿Por qué? Y, porque supongamos que z es igual a 3, claro, si z es igual a 3, entonces, y z además es igual a x cuadrado, 3 va a ser igual a x cuadrado, entonces el módulo de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 3, que esto nos va a generar que x puede ser raíz de 3 o puede ser menos raíz de 3. Hasta ahí no hay problema y al contrario está re bien. Obtuve las raíces de la función. Pero en este caso, claro, si tengo en cuenta, o mejor dicho, obligatoriamente tengo que tener en cuenta que z es x cuadrado, entonces x cuadrado es igual a menos 2. Esto ya de entrada está mal y es imposible. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado al cuadrado me da resultado positivo. Entonces, supongamos que no me doy cuenta, si quisiera despejar me va a quedar que el módulo de x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2. La raíz cuadrada de un número negativo no existe. En el campo real, obviamente. Y nosotros nos manejamos en el campo real. Porque ya veo que no falta la persona boluda que me va a decir, pero en los imaginarios sí existe. Papito, estamos en el CBC. Por ende, no hay resultado para z igual menos 2. En este caso. Pero fíjense, obtuve los resultados sin hacer Ruffini, pero en este caso haciendo un cambio de variable. Los cambios de variable normalmente se hacen cuando yo puedo hacer algo como por ejemplo lo que ocurrió acá, que puedo cambiar por una variable y veo como que todas las potencias normalmente son pares. Es principalmente en esos casos que uno puede hacer cambio de variable. O todas las potencias en realidad son múltiplos de un mismo número, por decir así. Por último y no menor, y con esto terminamos la clase de matemática, 1 ¿qué iba a decir? Si a uno le piden armar la ecuación de una función polinómica, lo que va a armar es la ecuación factorizada. ¿Por qué? Porque no hay otra ecuación que podamos armar. La ecuación factorizada de cualquier polinomio es parecida a la ecuación factorizada de una cuadrática, con la diferencia que yo voy a tener más paréntesis. Donde va a ser a por x menos x1, donde x1 va a ser una de las raíces, luego x por x, perdón, x menos x2, donde x2 va a ser otra de las raíces, y así consecutivamente, donde obviamente voy a tener que agregar como potencia la cantidad de veces que aparece eh, cada valor como resultado. Supongamos, por ejemplo, e incluso algo curioso que no lo mencioné en el primer ejemplo que nosotros hicimos, pero el grado de una función, por más que esté escrito de esta forma, se puede igual aún así decir. Si yo tengo varias cosas multiplicándose, el grado de mi función va a ser la suma de los grados de cada una de las cosas que están multiplicándose. O sea, uno dice, banca de tiempo. Si yo tengo más de un paréntesis multiplicándose, el grado va a ser la suma de los grados, claro. Vayamos a este ejemplo práctico. Acá yo tengo grado 3. Y acá, en este segundo paréntesis, tengo grado 2. Quiero saber el grado de esta función. Va a ser grado 5. Lo único que hice fue sumarlos, claro. Y supongamos, no es el caso, que esto estuviera al cuadrado. ¿Qué ocurre? ¿Sigue siendo grado 5? No, porque ahora yo tengo grado 2 elevado al cuadrado. Los grados respecto de las potencias lo que hacen es multiplicarlos irónicamente. O sea, este grado 2, incluso vamos a cambiar un poco, vamos a ponerle yo que sé, que fuera un 4.
Este grado 2 elevado a la cuarta me quedaría como grado 8. Porque 2 por 4, 8. Más grado 3, 8 más 3, esto me quedaría de grado 11. Obviamente no nos va a tocar algo así de grande y feo, pero bueno, es para que sepan simplemente cómo se calcula el grado de varias cosas multiplicándose, varios polinomios multiplicándose. Y uno dice, ¿y esto de qué tiene que ver? Y porque si yo les digo, arma un polinomio de grado 3, claro, bárbaro. Supongamos, les digo, el conjunto de ceros de la función, no sé qué función, de una función que ustedes tienen que armar, es esto. Bárbaro, genial. Les digo, todas las raíces son simples y la función es, el polinomio, es de grado 3. Uno dice, ok, bueno. Si es de grado 3, me indica que yo voy a tener a lo mucho 3 paréntesis. Al tener 3 valores, y obligatoriamente voy a tener 3 paréntesis cada uno elevado a la 1. ¿Por qué? Y porque si quisiera calcular el grado de esta función que estoy armando, tengo que sumar los 3 paréntesis y la suma de todos los grados de cada uno de estos me tiene que dar, la suma final me tiene que dar 3. La cuestión es que si todas las raíces son simples, o sea, aparecen una sola vez, voy a tener que poner un paréntesis para cada uno y con eso ya está, soluciono lo del grado. O sea, en este caso, si yo les digo grado 3 y no les aclaro que ninguna se repita ni nada, lo del grado 3 está para romperle los quinotos y hacerlos asustar, porque ya de entrada es grado 3 por tener 3 valores en el conjunto de ceros. Si fuera de mayor grado, bueno, yo tendría que decirles, bueno, yo qué sé, de grado 5 y menos 1 y 5 son raíces simples. Bueno, en ese caso, 1, que es la que no mencioné, tendría que ser de grado de lo que falte para llegar al grado 5. Pero no es el caso. La cuestión es que, bueno, en este caso, continuando teniendo en cuenta este dato que yo inventé, en el ejercicio no lo van a tener que inventar, se los van a decir, me quedaría escrito por ahora de esta forma, como x menos menos 1, x menos 1 y x menos 5. Pasado a limpio, obviamente, me queda como f de x igual a por x más 1 por x menos 1 por x más, perdón, menos 5. Bárbaro, el problema está en que yo tengo que averiguar a. Para averiguar a es lo mismo que averiguar a en una función factorizada de una cuadrática. ¿Qué significa? Yo voy a tener que estar atento a que me van a dar un punto por donde pasa la función. Yo sé que inventé el ejercicio, pero eh, si no me creen, vayamos a un ejercicio de la guía. Fíjense acá en el 25, me dan los ceros de la función, solo que no me lo dicen exactamente como ceros, quieren que me dé cuenta que son ceros. O por ejemplo, el 26 es exactamente igual, pero fíjense que sea para el A o para el B, che, me están dando un punto por donde pasa la función. Ese punto me va a permitir averiguar lo que me falta. ¿Y quién es lo que me falta? Siempre que yo armo una ecuación, normalmente me va a faltar el valor de A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer nada más? Supongamos, en mi ejemplo que yo estoy inventando, les digo la función cumple que f de 2 es igual a, yo qué sé, a 1. Estoy inventando, obviamente. En el ejercicio no están inventadas las cosas. La cuestión es que, bueno, en teoría, 1 va a ser el resultado de haber reemplazado todas las x por 2. Repito, reemplazaría todas las x por 2. Y en teoría, acá mala mía, acá tenía que poner a, mil disculpas. En teoría, de haber reemplazado todas las x por 2, el resultado me tiene que dar 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo nada más paso a tener solamente como incógnita el valor de a. Una simple ecuación que tengo que resolver. En este caso me quedaría como 3 por 1 por menos 3. Por ende, me queda que a va a ser igual a menos un noveno. ¿Termina ahí el ejercicio? No, papito. Tenés que combinar estas dos cosas que estoy marcando. Por ende, el ejercicio terminaría en que yo diga, bueno, el resultado final del ejercicio, que es la ecuación de la función que pase, aparece conjunto de ceros
y cumple esta de acá, este dato que me dieron, sería menos un noveno por x más 1 por x menos 1 por x menos 5. Ahí terminó el ejercicio. Este es el resultado del ejercicio. Dicho esto, la clase de matemática termina.